El cielo del atardecer se estaba haciendo cada vez más pesado, como si se condensara contra los cristales de las ventanas. El contorno de la figura del hombre parecía disolverse en una masa informe entre los planos, nítidos y rectos, del mobiliario. «Le concedí esta entrevista», dijo Rerden, «porque usted me dijo que deseaba hablar de algo de extrema importancia. Si eso es todo lo que tiene que decir, sírvase disculparme ahora, por favor. Estoy muy ocupado». El hombre se recostó en su asiento. «Tengo entendido que usted ha pasado 10 años investigando con el metal Rerden», dijo. «¿Cuánto le ha costado?» Rerden levantó la mirada. No podía entender el porqué de la pregunta, aunque había un propósito patente en la voz del hombre. La voz se había endurecido. $1,500,000, dijo Rerden. «¿Cuánto aceptaría usted por ello?» Rerden dejó pasar un momento. No podía creerlo. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «Por todos los derechos sobre el metal Rerden». «Creo que es mejor que se largue de aquí», dijo Rerden. «No hay motivo para ponerse así. Usted es un hombre de negocios. Le estoy haciendo una propuesta de negocios. Puede usted poner su propio precio». «Los derechos sobre el metal Rerden no están a la venta». «Estoy en una posición de hablar de grandes sumas de dinero. Dinero del gobierno». Rerden permaneció sentado sin moverse, con los músculos de las mejillas tensos, pero su mirada era indiferente, enfocada solo por la leve presencia de una curiosidad morbosa. «Usted es un hombre de negocios, señor Rerden. Esta es una propuesta que usted no puede permitirse ignorar. Por un lado, usted está apostando contra grandes probabilidades de perder. Está creando una opinión pública desfavorable. Tiene muchas probabilidades de perder hasta el último centavo que puso en el metal Rerden. Por otro lado, nosotros podemos mitigar su riesgo y su responsabilidad con un beneficio impresionante, un beneficio inmediato, mucho mayor de lo que usted podría esperar conseguir por la venta de ese metal en los próximos 20 años. El Instituto Estatal de Ciencias es un organismo científico, no comercial, dijo Rerden. ¿Qué es lo que les asusta tanto? Usted está usando palabras innecesarias y ofensivas, señor Rerden. Quisiera sugerirle que mantengamos el diálogo en un plano amistoso. El asunto es serio. Estoy empezando a ver eso. Le estamos ofreciendo a usted un cheque en blanco sobre lo que es, como usted apreciará, una cuenta ilimitada. ¿Qué más puede querer? Ponga usted su precio. La venta de los derechos del metal Rerden no está abierta a discusión. Si usted tiene algo más que decir, por favor, dígalo y márchese. El hombre se reclinó, miró a Rerden con incredulidad y preguntó: ¿Qué busca usted? ¿Yo? ¿Qué quiere decir? Usted está en el negocio para ganar dinero, ¿no? Sí. Usted quiere tener un beneficio lo más grande posible, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué quiere esforzarse durante años, arañando sus ganancias en forma de unos pocos centavos por tonelada, en vez de aceptar una fortuna por el metal Rerden? ¿Por qué? Porque es mío. ¿Entiende usted esa palabra? El hombre suspiró y se puso de pie. Espero que usted no tenga motivos para lamentar su decisión, señor Rerden, dijo. El tono de su voz estaba sugiriendo lo contrario. Buenas tardes, dijo Rerden. Creo que debo decirle que el Instituto Estatal de Ciencias puede publicar una declaración oficial condenando el metal Rerden. Está en su derecho. Tal declaración haría las cosas más difíciles para usted. Sin duda. En cuanto a consecuencias futuras, el hombre se encogió de hombros. No es un buen momento para la gente que se niega a cooperar. En esta época, uno necesita amigos. Usted no es una persona popular, señor Rerden. ¿Qué está intentando decir? Seguro que me entiende.
No le entiendo. La sociedad es una estructura compleja. Hay muchos temas diferentes esperando ser decididos, pendientes de un fino hilo. Nunca se sabe cuándo un tema será decidido y cuál puede ser el factor decisivo en ese delicado equilibrio. ¿Me explico claramente? No. El rojo resplandor del metal fundido teñía el crepúsculo. Una claridad anaranjada, como oro viejo, iluminó la pared tras la mesa de Rerden y se movió luego lentamente por su cara, en la que se pintaba una inconmovible serenidad. El Instituto Estatal de Ciencias es una organización del gobierno, señor Rerden. Hay ciertos proyectos de ley pendientes de aprobación por los legisladores que pueden ser aprobados en cualquier momento. Los hombres de negocios son especialmente vulnerables estos días. Estoy seguro de que usted me entiende. Rerden se puso de pie. Estaba sonriendo. Parecía como si toda la tensión le hubiese abandonado. No, doctor Potter, dijo. No le entiendo. Si lo hiciera, tendría que matarle. El hombre fue hasta la puerta. Entonces se detuvo y miró a Rerden de un modo que, por primera vez, era simple curiosidad humana. Rerden estaba inmóvil contra el rojo resplandor de la pared. Estaba de pie, informalmente, con las manos en los bolsillos. ¿Podría decirme? Preguntó el hombre. Solo entre usted y yo. Es solo mi curiosidad personal. ¿Por qué está haciendo esto? Rerden respondió con calma. Se lo diré. Usted no lo entenderá. Sabe, es porque el metal Rerden es bueno. Dagny no pudo entender los motivos del señor Mowen. La Amalgamated Switch and Signal Company había anunciado repentinamente que no completaría su pedido. No había pasado nada. Ella no podía encontrar ninguna causa para ello, y ellos no dieron ninguna explicación. Ella se había apresurado a ir a Connecticut al ver al señor Mowen en persona, pero el único resultado de la entrevista fue un desconcierto en su mente aún más pesado y con un peso más gris. El señor Mowen declaró que él no continuaría fabricando conmutadores de metal Rerden. Como única explicación, dijo, evitando los ojos de ella, «Hay demasiada gente a la que no le gusta». «¿El qué? ¿El metal Rerden o el que usted fabrique los conmutadores?» «Las dos cosas, supongo. A la gente no le gusta. Yo no quiero problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «Cualquier tipo». ¿Ha oído usted alguna cosa contra el metal Rerden que sea verdad? Oh, ¿quién sabe lo que es verdad? Esa resolución del Consejo Nacional de Industrias Metalúrgicas dijo, mire, usted ha trabajado con metales toda su vida. Durante los últimos 4 meses, usted ha trabajado con el metal Rerden. ¿Aún no sabe qué es la mejor cosa que ha usado? Él no respondió. ¿No lo sabe? Él apartó la vista. ¿No sabe lo que es la verdad? ¿Qué demonios, señorita Taggart? Yo tengo un negocio. Soy solo uno de los pequeños, solo quiero ganar dinero. ¿Cómo cree usted que uno lo gana? Pero sabía que era inútil. Mirando a la cara del señor Mowen, a los ojos que ella no podía captar con su mirada, ella sintió lo que había sentido una vez en un paraje solitario junto a una vía, cuando una tormenta había derribado los cables telefónicos, que la comunicación había sido cortada y que las palabras se habían convertido en sonidos que no transmitían nada. Era inútil discutir, pensó, y preocuparse por gente que ni refutaría un argumento ni lo aceptaría. Sentada e inquieta en el tren, de regreso a Nueva York, se dijo que el señor Mowen no importaba, que nada importaba ahora, excepto encontrar a otra persona que fabricase los conmutadores. Estaba luchando con una lista de nombres en su mente, preguntándose quién sería aquel a quien más fácil fuese convencer, suplicar o sobornar. Supo, desde el momento en que entró en la antesala de su oficina,
que algo había pasado. Vio la calma nada natural, las caras de sus empleados vueltas hacia ella como si su entrada fuese el momento que todos habían estado esperando, anhelando o temiendo. Eddie Wheeler se levantó y empezó a andar hacia la puerta de su despacho, sabiendo que ella lo entendería y le seguiría. Ella había visto su cara. Independientemente de lo que fuese, pensó, ojalá no le hubiese lastimado tanto. «El Instituto Estatal de Ciencias», dijo él con calma, una vez solos en el despacho, «ha hecho una declaración advirtiendo a la gente contra el uso del metal rerden». Y añadió, «Estaba en la radio. Está en los periódicos de la tarde». «¿Qué han dicho?» «Dagny, no lo han dicho. Realmente no lo han dicho y sin embargo ahí está. Y no está. Eso es lo que resulta monstruoso de todo esto». Sus esfuerzos estaban centrados en mantener su voz tranquila. No podía controlar sus palabras. Las palabras eran arrancadas de él como por la incrédula y perpleja indignación de un niño gritando y negando ante su primer encuentro con el mal. «¿Qué han dicho, Eddie?» «Ellos... Tienes que leerlo», señaló el periódico que había dejado sobre su escritorio. «No han dicho que el metal rerden sea malo. No han dicho que no sea seguro. Lo que han hecho es...». Sus manos se abrieron y cayeron en un gesto de frustración. Ella vio enseguida lo que habían hecho. Vio las frases: «Puede ser posible que después de un periodo de uso intenso, una fisura repentina pueda aparecer, aunque la duración de ese periodo no pueda predecirse. La posibilidad de una reacción molecular por el momento desconocida no puede ser totalmente desechada. Aunque la fuerza de tensión del metal rerden es obviamente demostrable, ciertas cuestiones en cuanto a su comportamiento bajo un estrés excepcional no han de ser descartadas. Aunque no hay evidencia que apoye la posición de que el uso del metal deba ser prohibido, un estudio adicional de sus propiedades podría ser valioso». «No podemos defendernos. No puede ser respondido», Eddie estaba diciendo despacio. «No podemos exigir una retractación. No podemos mostrarles nuestras pruebas o demostrarles nada. No han dicho nada. No han dicho ninguna cosa que pueda ser refutada ni que pueda avergonzarlos profesionalmente. Es el trabajo de un cobarde. Podrías esperarlo de algún estafador o de algún chantajista, pero Dagny, es el Instituto Estatal de Ciencias». Ella asintió en silencio. Estaba de pie, con los ojos fijos en algún punto más allá de la ventana. Al fondo de una calle oscura, las lámparas de un anuncio luminoso se encendían y se apagaban, como si le estuvieran haciendo guiños maliciosos. Eddie reunió fuerzas y en el tono de un informe militar dijo: «Las acciones de Taggart se han hundido. Ben Neely ha dimitido. La Hermandad Nacional de Trabajadores Ferroviarios les ha prohibido a sus miembros trabajar en la línea Río Norte. Jim se ha ido de la ciudad». Dagny se quitó el sombrero y el abrigo. Atravesó la habitación y despacio, muy despacio, se sentó en su escritorio. Vio un sobre grande de papel marrón delante de ella. Tenía el membrete de Rerden Steel. «Eso llegó por mensajero especial justo después de irte», dijo Eddie. Dagny puso la mano encima del sobre, pero no lo abrió. Sabía que era los diseños del puente. Al cabo de un rato preguntó: «¿Quién hizo esa declaración?» Eddie la miró y esbozó una sonrisa breve y amarga, sacudiendo la cabeza. «No», dijo. «Yo pensé en eso también. Llamé por teléfono al instituto y les pregunté. No, fue hecha por la oficina del Dr. Floyd Ferris, su coordinador». Ella no dijo nada. «Pero aún así, el Dr. Stadler es el jefe de ese instituto. Él es el instituto. Debe haber estado al tanto de eso. Él lo permitió. Si lo han hecho en su nombre. El Dr. Robert Stadler, ¿recuerdas? Cuando estábamos en la universidad, cómo solíamos hablar de los grandes nombres en el mundo, de los hombres de intelecto puro,
y siempre escogíamos su nombre como uno de ellos y... Se detuvo. Lo siento, Dagny. Sé que de nada sirve decir eso. Solo... Dagny estaba sentada, con la mano presionando el sobre marrón. Dagny, preguntó él en voz baja, ¿qué le está pasando a la gente? ¿Cómo ha podido tener éxito una declaración como esa? Es un trabajo tan obviamente difamador, tan obvio y tan sucio. Pensarías que una persona decente la tiraría a la basura. ¿Cómo han podido? Su voz se estaba convirtiendo en una cólera contenida, desesperada y rebelde. ¿Cómo han podido aceptarla? ¿No la leyeron? ¿No la vieron? ¿No piensan? Dagny, ¿qué es lo que hay en la gente que les permite hacer tal cosa? ¿Y cómo podemos vivir con eso? Tranquilo, Eddie, dijo ella. Tranquilo. No tengas miedo. El edificio del Instituto Estatal de Ciencias se levantaba junto a un río de Nueva Hampshire, sobre una colina solitaria, a mitad de camino entre el río y el cielo. Desde lejos parecía un monumento solitario construido en una selva virgen. Los árboles habían sido cuidadosamente plantados. Las carreteras estaban distribuidas como un parque. Los tejados de un pequeño pueblo se podían ver en un valle a algunos kilómetros de distancia. Pero no habían dejado nada demasiado cerca que pudiese desmerecer la austeridad del edificio. El mármol blanco de los muros le confería unos aires de grandeza clásica. La composición de sus volúmenes regulares le confería la limpidez y la hermosura de una fábrica moderna. Era una estructura inspirada. Desde el otro lado del río, la gente la miraba con reverencia y pensaba en ella como si fuera el monumento a un hombre vivo cuyo carácter tenía la misma nobleza que las líneas del edificio. Sobre la entrada, una dedicatoria había sido esculpida en el mármol. A la mente audaz, a la verdad inviolable. En un pasillo tranquilo, en un corredor vacío, una pequeña placa de bronce, parecida a docenas de otras placas con nombres en otras puertas, decía Dr. Robert Statler. A la edad de 27 años, el Dr. Statler había escrito un tratado sobre rayos cósmicos que había demolido la mayoría de las teorías mantenidas por los científicos que le precedieron. Los que siguieron encontraron su contribución cerca del punto de partida de cualquier línea de investigación que emprendieron. A la edad de 30 años, fue reconocido como el físico más grande de su época. A los 32 años, fue nombrado director del Departamento de Física de la Universidad Patrick Henry, en los días en que la gran universidad aún merecía su gloria. Fue del Dr. Robert Statler de quien un escritor había dicho: quizá, entre los fenómenos del universo que él está estudiando, ninguno sea tan milagroso como el cerebro del propio Dr. Robert Statler. Fue el Dr. Robert Statler quien una vez corrigió a un estudiante: ¿investigación científica libre? El segundo adjetivo es redundante. A la edad de 40 años, el Dr. Robert Statler se dirigió a la nación, abogando por la creación de un instituto estatal de ciencias. Liberar a la ciencia del dominio del dólar, fue su súplica. El asunto llevaba bastante tiempo en debate. Un oscuro grupo de científicos había forzado silenciosamente un proyecto de ley por un largo camino para ser aprobado por los legisladores. Había habido una cierta indecisión entre el público sobre el proyecto de ley, algunas dudas, una intranquilidad que nadie podía definir. Pero el nombre del Dr. Robert Statler actuó sobre el país como los rayos cósmicos que él estudiaba, atravesando cualquier barrera. La nación levantó aquel edificio de mármol blanco como tributo a uno de sus hombres más ilustres. El despacho del Dr. Statler en el instituto era una pequeña sala que parecía la oficina del contable de una empresa fracasada. Había en él un escritorio barato de deslucido roble amarillo, un archivo, 2 sillas y una pizarra llena de fórmulas matemáticas. Sentada en una de las sillas contra una pared desnuda, Dagny pensó que la oficina tenía un aire ostentoso y elegante a la vez. Ostentoso, porque parecía planeado para sugerir que su ocupante tenía suficiente grandeza para permitirse ese entorno. Elegante,
porque en realidad no se necesitaba nada más. Ella ya se había encontrado con el Dr. Stadler en unas cuantas ocasiones, en banquetes celebrados por empresarios importantes o por las grandes sociedades de ingeniería, en honor de alguna causa más o menos solemne. Ella había asistido a tales actos de tan mala gana como él, y había notado que a él le gustaba hablar con ella. «Señorita Taggart», le dijo una vez, «nunca espero encontrar inteligencia. Que la encuentre aquí es un alivio tan sorprendente». Dagny había ido a su despacho recordando aquella frase. Estaba sentada, mirándolo como lo haría un científico, sin asumir nada, descartando cualquier emoción, buscando solo observar y comprender. «Señorita Taggart», dijo él alegremente, «tengo curiosidad por usted. Tengo curiosidad siempre que algo rompe un precedente. Por regla general, los visitantes son un penoso deber para mí. Estoy francamente sorprendido de sentir un simple placer al verla a usted aquí. ¿Sabe lo que significa sentir que uno puede hablar sin la tensión de intentar arrancar por la fuerza algún tipo de comprensión de un vacío?» Él estaba sentado al borde de la mesa, en una actitud alegre e informal. No era alto, y su delgadez le daba un cierto aire de juvenil energía, casi de vivacidad adolescente. Su delgado rostro no revelaba edad alguna, pero la amplitud de su frente y sus grandes ojos grises demostraban tan maravillosa inteligencia que uno no podía fijarse en otra cosa. Había arrugas de humor en los lados de sus ojos y finas líneas de amargura en las comisiones de su boca. No parecía un hombre de 50 y pocos años. El pelo ligeramente encanecido era la única señal de su edad. «Hábleme más sobre usted», dijo él. «Siempre quise preguntarle qué está haciendo usted en una profesión tan inverosímil como la industria pesada, y cómo puede aguantar a esa gente». «No quiero quitarle mucho tiempo, Dr. Stadler». Ella habló con precisión cortés e impersonal. «Y el asunto por el que he venido es de extrema importancia». Él se rió. «Ese es el signo de un empresario, dispuesto a ir al grano enseguida, bien como quiera, pero no se preocupe por mi tiempo, es suyo. Ahora, ¿de qué quería usted hablar? Ah, sí, del Metal Rerden. No es exactamente uno de los temas sobre el que estoy mejor informado, pero si hay algo en que pueda ayudarle...» Extendió la mano en un gesto de invitación. «¿Conoce la declaración publicada por este instituto con respecto al Metal Rerden?» Él frunció el ceño ligeramente. «Sí, he oído hablar de ella». «¿La ha leído?» «No». «En ella se intenta impedir el uso del Metal Rerden». Sí, eso tengo entendido». «¿Podría decirme por qué?» Él extendió las manos. Eran manos atractivas, largas y huesudas, bellas al sugerir energía nerviosa y fuerza. «Realmente no sabría decir. Ese es el campo del Dr. Ferris. Estoy seguro de que él tendría sus razones. ¿Le gustaría hablar con el Dr. Ferris? No. ¿Está usted familiarizado con la naturaleza metalúrgica del Metal Rerden, Dr. Stadler?» «Bueno, sí, un poco, pero dígame, ¿por qué está tan preocupada por eso?» Un destello de asombro nació y murió en los ojos de ella. Respondió, sin variar el tono impersonal de su voz. «Estoy construyendo una línea con raíles de Metal Rerden que...» «Ah, claro. Sí que he oído algo sobre eso. Debe disculparme. No leo los periódicos con la regularidad que debería. Es su ferrocarril el que está construyendo ese nuevo ramal, ¿verdad?» «La existencia de mi ferrocarril depende de que se complete ese ramal, y yo creo que la existencia de este país dependerá de eso también». Las arrugas de alegría en los lados de sus ojos se hicieron más visibles. ¿Puede usted hacer una afirmación así con positiva seguridad, señorita Taggart? Yo no podría. ¿En este caso? En cualquier caso, nadie puede decir cuál será el curso del futuro de un país. No es cuestión de tendencias calculables, sino un caos sujeto a las reglas del momento, en el que cualquier cosa es posible.
¿Cree usted que la producción es necesaria para la existencia de un país, doctor Stadler? Bueno, sí, por supuesto. La construcción de nuestro ramal se ha visto interrumpida por la declaración de este instituto. Él no sonrió y no respondió. ¿Refleja esa declaración su propia conclusión sobre la naturaleza del metal Rerden? Preguntó ella. He dicho que no la he leído. Había un filo de aspereza en su voz. Ella abrió su bolso, sacó un recorte de periódico y se lo entregó. ¿Podría leerlo y decirme si ese es un lenguaje digno de la ciencia? Él miró el recorte por encima, sonrió desdeñosamente y lo echó a un lado con un gesto de disgusto. Asqueroso, ¿verdad? Dijo él. Pero, ¿qué puedes hacer cuando tratas con personas? Ella lo miró, sin entender. ¿Entonces, usted no aprueba esa declaración? Él se encogió de hombros. Mi aprobación o desaprobación sería irrelevante. ¿Ha formado usted su propia conclusión sobre el metal Rerden? A ver, la metalurgia no es exactamente, ¿cómo diría yo?, mi especialidad. ¿Ha examinado usted los datos sobre el metal Rerden? Señorita Taggart, no veo a dónde quiere llegar con sus preguntas. Su voz sonó remotamente impaciente. Me gustaría conocer su veredicto personal sobre el metal Rerden. ¿Con qué propósito? Para poder dárselo a la prensa. Él se levantó. Eso es totalmente imposible. Ella dijo, forzando la voz con el esfuerzo de intentar forzar entendimiento. Pondré a su disposición toda la información necesaria para que forme un juicio definitivo. No puedo hacer declaraciones públicas al respecto. ¿Por qué no? La situación es demasiado compleja para explicar en una conversación informal. Pero si usted descubre que el metal Rerden es, de hecho, un producto extremadamente valioso que... Eso no tiene nada que ver. ¿El valor del metal Rerden no tiene nada que ver? Hay otros factores involucrados, aparte de las cuestiones de hecho. Ella preguntó, sin creer del todo que le había oído correctamente. ¿Qué otros factores le interesan a la ciencia aparte de las cuestiones de hecho? Las líneas de amargura de su boca se intensificaron con la sugerencia de una sonrisa. Señorita Taggart, usted no comprende los problemas de los científicos. Ella dijo despacio, como si estuviera descubriéndolo de repente, a la vez que hablaba. Creo que usted sabe lo que el metal Rerden es realmente. Él se encogió de hombros. Sí, lo sé. A juzgar por la información que he visto, parece ser una cosa extraordinaria, un logro verdaderamente brillante en lo que a tecnología respecta. Él estaba paseando impacientemente por el despacho. De hecho, me gustaría pedir algún día un motor especial de laboratorio que soportase temperaturas tan altas como las que el metal Rerden puede aguantar. Resultaría muy valioso en conexión con ciertos fenómenos que me gustaría observar. He descubierto que cuando las partículas son aceleradas a una velocidad cercana a la velocidad de la luz... Doctor Stadler, dijo ella lentamente, usted sabe la verdad y, sin embargo, ¿no la declarará públicamente? Señorita Taggart, usted está usando un término abstracto, cuando estamos tratando con una cuestión de realidad práctica. Estamos tratando con una cuestión de ciencia. ¿Ciencia? ¿No está usted confundiendo los criterios aplicables? Es sólo en el reino de la ciencia pura en el que la verdad es un criterio absoluto. Cuando tratamos con ciencia aplicada, con tecnología, estamos tratando con gente. Y cuando tratamos con gente, consideraciones diferentes de la verdad forman parte de la cuestión. ¿Qué consideraciones? Yo no soy técnico, señorita Taggart. No tengo ni el talento ni la afición para tratar con gente. No puedo involucrarme en lo que llaman cuestiones prácticas. Esa declaración fue publicada en su nombre. No tuve nada que ver con ello. El nombre de este instituto es su responsabilidad. Eso es una suposición totalmente gratuita. La gente piensa que el honor de su nombre es la garantía detrás de cualquier acción de este instituto. No tengo control sobre lo que la gente piense, si es que piensa en absoluto. Acepto su declaración. Era una mentira. ¿Cómo puede uno tratar de la verdad
cuando uno tiene que tratar con el público. No le entiendo a usted, dijo ella muy tranquilamente. Las cuestiones sobre la verdad no entran en asuntos sociales. Ningún principio ha tenido jamás ningún efecto en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que guía las acciones del hombre? Él se encogió de hombros. La conveniencia del momento. Doctor Stadler, dijo ella, creo que debo informarle del significado y de las consecuencias de que la construcción de mi línea secundaria esté siendo interrumpida. Me lo están impidiendo, en nombre de la seguridad pública, porque estoy usando el mejor raíl jamás producido. En 6 meses, si no completo esa línea, la mejor sección industrial del país quedará sin transporte. Será destruida, porque era la mejor y porque había hombres que creyeron oportuno apoderarse de parte de su riqueza. Bueno, eso puede ser malvado, injusto, calamitoso, pero así es la vida en sociedad. Alguien siempre es sacrificado, por lo general injustamente. No hay otra forma de vivir entre los hombres. ¿Qué puede una sola persona hacer? Usted puede decir la verdad sobre el Metal Rerden. Él no contestó. Podría implorarle que lo hiciera para salvarme. Podría implorarle que lo hiciera para poder evitar un desastre nacional. Pero no lo haré. Esas pueden no ser razones válidas. Hay una sola razón. Usted debe decirlo, porque es verdad. No fui consultado sobre esa declaración. Su grito estalló involuntariamente. Yo no la habría permitido. No me gusta más que le gusta a usted, pero no puedo retractarme públicamente. ¿Usted no fue consultado? Entonces, ¿no debería querer descubrir las razones detrás de esa declaración? No puedo destruir al instituto ahora. ¿No querría usted averiguar las razones? Sé las razones. No me las han dicho, pero las sé. Y tampoco puedo decir que les echo la culpa. ¿Puede decírmelas? Lo haré si lo desea. Es la verdad lo que usted busca, ¿no? El doctor Ferris no puede evitarlo. Son los imbéciles que votan los fondos para este instituto quienes insisten en lo que ellos llaman resultados. Son incapaces de concebir una cosa como la ciencia abstracta. Pueden juzgarlo solo en términos del último artefacto que haya producido para ellos. No sé cómo el doctor Ferris ha conseguido mantener la existencia de este instituto. Solo puedo maravillarme de su habilidad práctica. No creo que haya sido nunca un hombre de ciencia de primera clase, pero ¡qué valioso servidor de la ciencia! Sé que ha estado haciendo frente a un grave problema últimamente. Me ha mantenido fuera de él, me ahorra todo eso, pero yo oigo rumores. La gente ha estado criticando al instituto porque, según dicen, no hemos producido lo suficiente. El público ha estado exigiendo que economicemos. En tiempos como estos, cuando las mezquinas comodidades de las personas se ven amenazadas, puedes estar seguro de que la ciencia es lo primero que los hombres sacrificarán. Esta es la única institución que queda. Ya no hay prácticamente fundaciones de investigación privadas. Mire a los avariciosos rufianes que dirigen nuestras industrias. No puede uno esperar que apoyen a la ciencia. ¿Quién lo está apoyando a usted ahora?, preguntó ella, su voz baja. Él se encogió de hombros. La sociedad, ella dijo con esfuerzo. Usted iba a decirme las razones que han llevado a esa declaración. No creo que a usted le parezcan difíciles de deducir. Si considera que durante 13 años este instituto ha tenido un departamento de investigación metalúrgica que ha costado más de 20 millones de dólares y que no ha producido nada, excepto un lustre para pulir plata y una preparación anticorrosiva que yo creo que no es tan buena como las anteriores, ¿puede usted imaginarse cuál será la reacción del público si algún individuo privado crea un producto que revoluciona toda la ciencia de la metalurgia y demuestra ser sensacionalmente exitoso? Ella dejó caer la cabeza. No dijo nada. No culpo a nuestro departamento de metalurgia, dijo él con irritación. Sé que resultados de ese tipo no son cuestión de plazos predecibles, pero el público no lo entenderá. Así pues, ¿qué debemos sacrificar? ¿Un excelente producto de fundición o el último centro de ciencia que queda en la Tierra y todo el futuro del conocimiento humano? Esa es la disyuntiva. Ella estaba sentada con la cabeza baja. Después de un rato dijo:
Muy bien, doctor Stadler. No voy a discutir. Él la vio buscando su bolso como si estuviera intentando recordar los movimientos automáticos necesarios para levantarse. Señorita Taggart, dijo él suavemente. Era casi un ruego. Ella levantó la vista. Su cara estaba serena y vacía. Él se acercó. Se inclinó con una mano contra la pared sobre la cabeza de ella, casi como si quisiera mantenerla dentro del círculo de su brazo. Señorita Taggart, dijo, con un tono de gentil y amarga persuasión en su voz. Yo tengo más edad que usted. Créame, no hay otra forma de vivir en la tierra. Los hombres no están abiertos a la verdad o a la razón. No pueden ser alcanzados con un argumento racional. La mente es impotente contra ellos. Pero tenemos que lidiar con ellos. Si queremos conseguir algo, tenemos que engañarlos para que nos dejen conseguirlo. O forzarlos. Ellos no entienden nada más. No podemos esperar su apoyo para ninguna empresa del intelecto, para ningún objetivo del espíritu. Ellos no son más que animales malvados. Son avariciosos, egoístas, interesados, depredadores cazadores de dólares que... Yo soy uno de esos cazadores de dólares, doctor Stadler, dijo ella, su voz baja. Usted es una criatura especial y brillante que aún no ha visto lo suficiente de la vida como para captar toda la dimensión de la estupidez humana. He luchado contra eso toda mi vida. Estoy muy cansado. La sinceridad de su voz era genuina. Se alejó lentamente de ella. Hubo un tiempo en que yo miré el trágico desastre que han hecho con este planeta, y yo quería gritar, implorarles que me escucharan. Yo podría haberles enseñado a vivir mucho mejor de lo que vivían, pero no había nadie que me escuchara. Ellos no tenían nada con lo que escuchar. ¿Inteligencia? Es un destello tan raro y tan precario que brilla por un instante en algún lugar entre los hombres y luego desaparece. Uno no puede decir cuál es su naturaleza, o su futuro, o su muerte. Ella hizo un movimiento para levantarse. No se vaya, señorita Taggart. Me gustaría que usted entendiese. Ella levantó la cara hacia él con obediente indiferencia. Su cara no estaba pálida, pero los planos de su cara sobresalían con una precisión extrañamente desnuda, como si su piel hubiera perdido todas sus tonalidades de color. Usted es joven, dijo él. A su edad, yo tenía la misma fe en el ilimitado poder de la razón, la misma visión brillante del hombre como un ser racional. He visto tanto desde entonces. Me he desilusionado con tanta frecuencia. Me gustaría contarle tan solo una historia. Él estaba de pie frente a la ventana de su oficina. Había oscurecido afuera. La oscuridad parecía subir desde el negro corte del río, bien abajo. Unas pocas luces temblaban en el agua, por entre las colinas de la otra orilla. El cielo aún era del intenso azul de la tarde. Una estrella solitaria muy baja sobre la tierra parecía extraordinariamente brillante y hacía parecer el cielo todavía más oscuro. Cuando estaba en la universidad, Patrick Henry, continuó él, tuve 3 alumnos. Había tenido muchos alumnos brillantes anteriormente, pero esos 3 eran el tipo de recompensa que todo profesor anhela. Si alguna vez uno hubiera querido recibir el regalo de la mente humana en su máxima capacidad, joven y entregada en sus manos para guiarla, ellos eran ese regalo. La suya era ese tipo de inteligencia que uno espera ver en el futuro, cambiando el curso del mundo. Venían de ambientes muy diferentes, pero eran amigos inseparables. Hicieron una elección extraña de estudios. Se graduaron en 2 materias, la mía y la de Hugh Axton, física y filosofía. No es una combinación de intereses que uno encuentre hoy día. Hugh Axton era un hombre distinguido, una mente privilegiada, muy diferente a la increíble criatura que esa universidad ha puesto ahora en su lugar.
Axton y yo estábamos un poco celosos el uno del otro por esos 3 estudiantes. Era una especie de contienda entre nosotros, una contienda amistosa, porque nos entendíamos el uno al otro. Un día le oí decir a Axton que él los consideraba hijos suyos. Me dolió un poco, porque yo pensaba en ellos como si fueran mis hijos. Se volvió y la miró. Las amargas líneas de la edad eran visibles ahora, surcando sus mejillas. Prosiguió. Cuando abogué por establecer este instituto, uno de los 3 me maldijo. No lo he visto desde entonces. Eso me inquietaba a menudo durante los primeros años. Me pregunté de vez en cuando si él había tenido razón. Ha dejado de inquietarme desde hace tiempo. Sonrió. Ahora no había nada más que amargura en su sonrisa y en su rostro. De esos 3 hombres, continuó, esos 3 que mantenían toda la esperanza que el don de la inteligencia profirió jamás, uno de ellos era Francisco d'Anconia, que se convirtió en un depravado playboy. Otro era Ragnar Daneskjold, que se convirtió en un vulgar bandido. Se acabó la promesa de la mente humana. ¿Quién era el tercero?, preguntó ella. Él se encogió de hombros. El tercero no llegó a alcanzar ni siquiera ese tipo de notoria distinción. Desapareció sin dejar rastro, en la enorme incógnita de la mediocridad. Probablemente es un segundo asistente de contabilidad en algún sitio. —Es mentira, yo no huí —gritó James Taggart. —Vine aquí porque resulta que estaba enfermo. Pregúntale al Dr. Wilson. Es un tipo de gripe. Él lo demostrará. ¿Y cómo supiste que yo estaba aquí? Dagny estaba de pie en medio de la habitación. Había copos de nieve derritiéndose en el cuello de su abrigo y en el ala de su sombrero. Miró a su alrededor, sintiendo una emoción que habría sido tristeza si hubiese tenido tiempo de reconocerla. Era una habitación en la casa de la antigua finca Taggart, sobre el Hudson. Jim había heredado el sitio, pero rara vez iba allí. En su juventud, ese había sido el estudio de su padre. Ahora tenía el aspecto desolado de una habitación que está siendo usada pero que está deshabitada. Había fundas cubriendo todas las sillas excepto 2, una chimenea apagada y el calor lúgubre de una estufa eléctrica con un cable zigzagueando por el suelo, y una mesa de escritorio con su superficie de cristal vacía. Jim estaba tendido en el sofá, con una toalla a guisa de bufanda alrededor del cuello. Ella vio un cenicero lleno en una silla a su lado, una botella de whisky, un vaso arrugado de papel y periódicos de 2 días atrás tirados por el suelo. Un retrato de su abuelo colgaba sobre la chimenea, de cuerpo entero, con un puente de ferrocarril en un segundo plano borroso. No tengo tiempo para discutir, Jim. Fue idea tuya. Espero que admitas ante el directorio que fue idea tuya. Eso es lo que tu maldito Metal Rerden nos ha causado. Si hubiésemos esperado a Orren Boyle... Su cara sin afeitar estaba tensa con una retorcida mezcolanza de emociones. Pánico, odio, una pizca de triunfo, el alivio de estar gritándole a una víctima y la sugerente actitud precavida y suplicante de quien vislumbra una esperanza de ayuda. Él había dejado de hablar a propósito, pero ella no respondió. Siguió observándolo, con las manos en los bolsillos de su abrigo. No hay nada que podamos hacer ahora, gimió él. Intenté llamar a Washington para hacer que confiscaran la Phoenix Durango y nos la entregaran a nosotros por razones de emergencia, pero no quieren ni hablar del tema. Demasiada gente se opone a eso. Dicen, tienen miedo de algún precedente absurdo. Conseguí que la Alianza Nacional de Ferrocarriles suspendiese la fecha límite y le permitiese a Dan Conway operar su ferrocarril durante otro año más, lo cual nos habría dado tiempo, pero él se ha negado a hacerlo. Intenté conseguir que Ellis Wyatt y su grupo de amigos en Colorado exigieran que Washington le ordenara a Conway continuar sus operaciones, pero todos ellos, Wyatt y el resto de esos cabrones, se negaron.
Es su pellejo, no el nuestro. Seguro que se irán a pique. Pero se han negado. Ella sonrió brevemente, pero no hizo ningún comentario. No nos queda nada por hacer, prosiguió él. Estamos atrapados. No podemos abandonar ese ramal ni podemos completarlo. No podemos parar ni continuar. No tenemos dinero. Nadie quiere saber nada de nosotros, ni de lejos. ¿Qué nos queda sin la línea Río Norte? Pero no podemos terminarla. Hemos sido boicoteados. Estamos en la lista negra. Ese sindicato de trabajadores ferroviarios nos demandaría. Lo harían. Hay una ley sobre eso. No podemos completar esa línea. Dios santo, ¿qué vamos a hacer? Ella esperó. ¿Has terminado, Jim? Preguntó fríamente. Si es así, te diré lo que vamos a hacer. Él se quedó callado levantando los ojos hacia ella bajo sus pesados párpados. Esto no es una propuesta, Jim. Es un ultimátum. Solo escucha y acepta. Voy a completar la construcción de la línea Río Norte. Yo, personalmente, no Taggart Transcontinental. Tomaré una excedencia de mi trabajo de vicepresidente. Formaré una empresa con mi propio nombre. Tu consejo de administración me traspasará la línea Río Norte a mí. Yo actuaré como mi propio contratista. Yo conseguiré mi propia financiación. Asumiré control total y toda la responsabilidad. Completaré la línea a tiempo. Una vez que hayas visto cómo los raíles de Metal Redden funcionan, transferiré la línea de vuelta a Taggart Transcontinental. Y volveré a mi antiguo puesto de trabajo. Eso es todo. Él la estaba mirando en silencio, balanceando una pantufla con la punta de los dedos del pie. Ella nunca había imaginado que la esperanza pudiera tener un aspecto tan repulsivo en la cara de un hombre. Pero lo tenía. Estaba mezclada con socarronería. Apartó la mirada de él, preguntándose cómo era posible que el primer pensamiento de un hombre en un momento así pudiera ser buscar algo con lo que atacarla. Entonces, absurdamente, la primera cosa que él dijo, su voz ansiosa, fue: «Pero, ¿quién dirigirá Taggart Transcontinental mientras tanto?» Ella ahogó una risotada. El sonido la sorprendió. Parecía viejo por su amargura. Dijo: «Eddie Willers». «¡Oh, no! ¡No podría!» Ella rió del mismo modo, brusco y sin alegría. «Pensé que serías más listo que yo para cosas de ese tipo. Eddie asumirá el cargo de vicepresidente en funciones. Él ocupará mi despacho y se sentará en mi escritorio. Pero ¿quién supones que dirigirá Taggart Transcontinental? Pero no veo cómo. Viajaré en avión desde la oficina de Eddie a Colorado y viceversa. Además, podemos comunicarnos por teléfono. Seguiré haciendo lo mismo que he estado haciendo. Nada cambiará, excepto la pantomima que representarás ante tus amigos, y el hecho de que será un poco más duro para mí. ¿Qué pantomima? Tú me entiendes, Jim. No tengo ni idea del tipo de juegos en los que estáis metidos tú y tu consejo de administración. No sé cuántas bazas tenéis, a qué estáis apostando, o cuántas fachadas tienes que presentar en cuántas direcciones opuestas. No lo sé, ni me importa. Podéis todos esconderos detrás de mí. Si estáis todos muertos de miedo, porque habéis hecho acuerdos con amigos que están amenazados por el Metal Redden, bueno, esta es vuestra oportunidad de actuar para asegurarles que vosotros no tenéis nada que ver, que no sois vosotros quienes estáis haciendo esto, soy yo. Puedes ayudarles a maldecirme y a denunciarme. Podéis quedaros todos en casa, no correr riesgos y no hacer enemigos. Basta con que os apartéis de mi camino. Bueno, dijo él despacio. Claro que los problemas inherentes a la administración de un gran sistema ferroviario son complejos, mientras que una pequeña compañía independiente, a nombre de una sola persona, quizá pueda... Sí, Jim, sí. Sé todo eso. En cuanto anuncies que me estás entregando la línea Río Norte a mí, las acciones de Taggart subirán. Las alimañas dejarán de arrastrarse desde sus sucios rincones, puesto que ya no tendrán el incentivo de una gran empresa a la que morder.
Antes de que decidan qué van a hacer conmigo, tendré la línea terminada. En cuanto a mí, no quiero tener que rendirte cuentas ni a ti ni a tu directorio, ni tener que discutir con vosotros, ni pediros permisos. No hay tiempo para eso, si he de hacer el tipo de trabajo que ha de ser hecho. Así que lo voy a hacer yo sola. ¿Y si fracasas? Si fracaso, me hundiré yo sola. ¿Entiendes que en ese caso Taggart Transcontinental no estará en condiciones de ayudarte de ninguna manera? Lo entiendo. ¿No contarás con nosotros? No. ¿Cortarás todas las conexiones oficiales con nosotros para que tus actividades no repercutan en nuestra reputación? Sí. Creo que deberíamos convenir que, en caso de fracaso o de escándalo público, tu excedencia se volverá permanente. O sea, que no esperarás volver al puesto de vicepresidente. Ella cerró los ojos durante un momento. Muy bien, Jim. En tal caso no volveré. Antes de transferirte la línea Río Norte, debemos tener un acuerdo escrito de que la transferirás de vuelta a nosotros, junto con tu control accionarial al precio de coste, en caso de que la línea tenga éxito. Si no, podrías intentar aprovecharte de nosotros y tener un beneficio excesivo, pues nosotros necesitamos esa línea. Hubo solo un breve destello de shock en sus ojos. Luego, ella dijo indiferentemente, con palabras que sonaban como si estuviera dando limosna: Claro que sí, Jim. Ponlo por escrito. Ahora, en cuanto a tu sucesor temporal, sí. No quieres realmente que sea Eddie Willers, ¿verdad? Sí, eso quiero. Pero él ni siquiera sabe actuar como un vicepresidente. No tiene la presencia, los modales, Conoce su trabajo y el mío. Sabe lo que quiero. Confío en él. Podré trabajar con él. ¿No crees que sería mejor escoger a uno de nuestros jóvenes más distinguidos, alguien de una buena familia, con mayor nivel social y... Va a ser Eddie Willers, Jim. Él suspiró. Vale, pero debemos tener cuidado con eso. No queremos que la gente sospeche que eres tú quien sigue dirigiendo Taggart Transcontinental. Nadie debe saberlo. Todo el mundo lo sabrá, Jim. Pero como nadie lo admitirá abiertamente, todo el mundo estará calmado. Pero debemos mantener las apariencias. Oh, claro. No tienes que saludarme por la calle si no quieres. Puedes decir que nunca me has visto antes. Y yo puedo decir que nunca he oído hablar de Taggart Transcontinental. Él se quedó callado, intentando pensar, mirando fijamente al suelo. Dagny se volvió para mirar los jardines por la ventana. El cielo tenía la palidez uniforme y grisácea del invierno. Abajo, a la orilla del Hudson, vio la carretera desde la que solía ver la llegada del coche de Francisco. Vio el acantilado sobre el río, al que subían para tratar de ver los rascacielos de Nueva York. En algún lugar más allá del bosque estaban los caminos que llevaban a la estación de Rockdale. La tierra estaba cubierta de nieve ahora, y lo que quedaba era como el esqueleto del paisaje que ella recordaba, un delgado diseño de ramas desnudas elevándose desde la nieve hasta el cielo. Era gris y blanco, como una fotografía muerta que uno guarda esperanzadoramente como recuerdo, pero que no tiene el poder de traer nada de vuelta. ¿Cómo vas a llamarla? Ella se volvió asombrada. ¿El qué? ¿Cómo vas a llamar a tu empresa? Oh, pues, la línea Dagny Taggart, supongo. Pero, ¿crees que eso es prudente? Podría ser malinterpretado. Lo de Taggart puede ser entendido como... A ver, ¿cómo quieres que la llame? Estalló, llevada al límite de la cólera. ¿La señorita Nadie? ¿La Madame X? ¿La John Galt? Se detuvo. Sonrió de repente con una fría, brillante y peligrosa sonrisa. Así es como voy a llamarla. La línea John Galt. ¡Cielos! ¡No! Sí. Pero es solo una expresión de jerga barata. Sí. No puedes hacer un chiste de un proyecto tan serio. No puedes ser tan vulgar y tan ordinaria. ¿No? Pero por el amor de Dios,
¿Por qué? Porque va a impresionar al resto de ellos, igual que te ha impresionado a ti. Nunca te he visto jugar para conseguir efectos. Lo estoy haciendo esta vez. Pero... Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo casi supersticioso. Mira, Dagny, ¿sabes? trae mala suerte. Lo que significa es... Se detuvo. ¿Qué significa? No sé, pero de la forma en que la gente lo usa, siempre parecen decirlo por... ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿Futilidad? Sí, eso es lo que es. Pues eso es lo que yo quiero tirarles a la cara. La clara y radiante cólera en los ojos de ella, su primera expresión de alegría, le hizo entender a él que más le valía quedarse callado. Prepara todos los papeles y toda la burocracia en nombre de la línea John Galt, dijo. Él suspiró. Bueno, es tu línea. Desde luego que lo es. Él la miró perplejo. Ella había abandonado totalmente los modales y el estilo de vicepresidente. Parecía estar relajándose feliz, al nivel de los trabajadores del ferrocarril y las cuadrillas de construcción. En cuanto a los documentos y al aspecto legal de todo, dijo él, podría haber algunas dificultades. Tendríamos que pedir permiso de... Ella se volvió bruscamente para encararlo. Algo de su expresión brillante y violenta permanecía en su cara. Pero no era alegría, y ella no estaba sonriendo. La expresión ahora tenía una cualidad extraña y primitiva. Cuando él la vio, esperó no tener que volver a verla jamás. «Escucha, Jim», dijo ella. Él nunca había oído ese tono en ninguna voz humana. «Hay una cosa que tú puedes hacer como parte del trato. Y más te vale hacerla. Mantén a tus muchachos de Washington fuera. Asegúrate de que me den todos los permisos, las autorizaciones, las concesiones y cualquier otra burocracia que sus leyes requieran. No dejes que intenten detenerme. Si lo intentan... Jim, la gente dice que nuestro antepasado, Nat Taggart, mató a un político que intentó negarle un permiso que nunca tendría por qué haber pedido. No sé si Nat Taggart lo hizo o no, pero te digo una cosa, sé cómo se sintió, si lo hizo. Si no lo hizo, yo podría hacer el trabajo por él, para completar la leyenda de la familia. Lo digo en serio, Jim.